Un gran mito perdura. Una civilización poderosa, tragada por el mar. Esto no es cosa de ciencia loca. Un misterio antiguo que inspira una obsesión moderna. Es como el Arca de la Alianza, el Santo Grial. Una expedición busca los restos. Esto no es de por aquí. Y un viaje a través del tiempo investiga los orígenes de la leyenda. Esta es la muerte de una isla. La Atlántida. Comienza una nueva búsqueda por la civilización perdida, a tan solo 80 kilómetros frente a las costas de América. La expedición de buzos busca evidencia nueva de un misterio que cautivó nuestra imaginación durante más de 2000 años. Aquí, en las Bahamas, a menos de 800 metros de la costa norte de Bimini, una estructura intrigante yace bajo la superficie del Océano Atlántico. Conozco esta zona desde hace unos 20 años y nos intriga hasta el punto en que queremos ver si hay una vida más antigua que estuviera aquí antes. En algún momento sentimos que habrá evidencia material bastante sólida de que aquí pudo haber una civilización antigua de algún tipo. Este es el camino de Bimini. Algunas veces se le conoce como el Muro de Bimini. Los creyentes en la Atlántida especulan que podría ser un muelle antiguo, un camino a un sitio ceremonial o incluso las ruinas de un templo perdido. Los bloques rectangulares forman un sendero en forma de J hecho de las losas que miden más de medio kilómetro. Si algún escéptico en realidad quisiera verlo por sí mismo, en lugar de confiar en lo que dicen, les recomiendo que vayan ellos mismos al muro de Bimini, porque uno queda con la comprensión impresionante que ahí, a 8 metros bajo el nivel del mar, justo frente a tus ojos, hay un edificio construido deliberadamente con bloques rectangulares tallados que se colocaron por un propósito firme por un pueblo inteligente. Nuestra fijación con esta leyenda antigua no muestra señales de desaparecer. La Atlántida está en todos lados, en películas, en libros y en juegos de computadora. Incluso se le ve en mapas modernos. En el siglo XXI, los cazadores de la Atlántida parecen más presas de sus poderes que nunca antes. Nosotros nos mantenemos tras estas líneas de investigaciones y encontramos que todas las pistas nos dirigen más y más a la conclusión que tuvo que haber una civilización avanzada, antigua, que pudo construir a un alto nivel de tecnología que nosotros aún no poseemos en el mundo actual. No hay evidencia directa, ahí no hay artefactos ni edificios, pero no importa, porque hay varias personas que tienen un compromiso tal, un deseo tan ferviente de creer que la Atlántida es real, que casi se vuelve religioso. Así que son atlantizologistas fundamentalistas. Lo que la Atlántida es, se interpretó de muchísimas maneras distintas. Pero solo hay una fuente original.
Siglo IV a.C., Grecia. El filósofo Platón describe el reino todopoderoso por primera y única vez. Los habitantes de la Atlántida son militarmente poderosos, son muy sofisticados tecnológicamente, son ricos en lo económico y están empeñados en dominar al mundo. Pero inundaciones y terremotos golpean al superestado. Un cataclismo acaba con una civilización en lo más alto de su poder. En tan solo un día y una noche, un evento sísmico enorme lo destruye todo, un maremoto. Desapareció. Desde entonces, la Atlántida obsesiona nuestra conciencia, algunas veces llevándonos a algo más macabro. En la década de 1940, los nazis buscaron la civilización perdida en el Tíbet. Hoy en día, la leyenda de 2500 años de antigüedad cautiva tanto a aficionados como a profesionales por igual. No serán los eruditos los que descubrirán la Atlántida, lo hará uno de nosotros. Mientras la expedición de buceo en las Bahamas busca evidencia de estructuras hechas por el hombre en el fondo del Atlántico, 2 equipos de científicos en el mar Mediterráneo creen que tienen evidencia nueva que respalda la idea de que la inspiración para la historia de la Atlántida vino de un desastre antiguo. 3 ideas radicales unidas por una obsesión moderna. El camino de Bimini despertó fascinación desde la década de 1960. Cuando vieron el camino por primera vez, desató un frenesí de especulación que dura hasta hoy. Si uno ve el camino de Bimini, hay arena a ambos lados y hay un camino claro y definido. El camino de Bimini despertó fascinación desde la década de 1960. Cuando vieron el camino por primera vez, desató un frenesí de especulación que dura hasta hoy. Muchas de las rocas encajan como si fuera un rompecabezas. Están estos ángulos rectilíneos de 90 grados que no se encuentran en la naturaleza. ¿Listo? Muy bien, divirtámonos. Vamos. El equipo se embarca en una segunda inmersión en el camino de Bimini. Quieren dar un vistazo más cercano a las estructuras y buscar alguna evidencia arqueológica de actividad humana. Se puede ver debajo de algunas de las losas y eso nos daría la oportunidad de medir y buscar efectos de ángulos y cosas que podrían dar más pruebas de qué son esas formaciones extrañas. Las condiciones son casi perfectas. El equipo puede examinar lo que realmente está debajo de esta estructura fascinante. Parece que en parte del camino hay 2 capas. Algunas veces parece que las colocaron sobre otra piedra, una piedra que parece una cuña de algún tipo. Es muy inusual ver este tipo de formaciones en la naturaleza y las piedras de soporte en particular eran extremadamente angulares. La mayoría de las personas que las vieran concluirían que de hecho algunos humanos las colocaron allí y las utilizaron para nivelar el camino, para que estuviera nivelado. No creo que haya alguien que bucee en Bimini y no crea que estos sean artefactos hechos por el hombre. Atlántida, una civilización entera a la que el mar hundió. Una obsesión del presente con un mito antiguo. La idea que la tierra bajo nuestros pies podría cambiar y que hubiera un tsunami enorme que inunde el continente y arrase por completo con nuestra civilización hasta el punto en donde casi no quede nada, es un concepto aterrador. Eso
dejaría a todo el mundo queriendo negar que eso sea verdad por el sentido de supervivencia. Incluso hoy en día, batallamos contra inundaciones catastróficas. Huracanes, tsunamis y monzones sumergen nuestras ciudades. Atlántida tiene una resonancia escalofriante en nuestro mundo moderno. Pero, ¿pudo una inundación catastrófica en tiempos antiguos ahogar a la verdadera Atlántida? Hay algunas pistas intrigantes en la costa de Israel, cerca de Cesarea. Aquí es donde la geoarqueóloga marina Beverly Goodman se vio atraída hacia la red de la Atlántida. La idea de que hay una civilización bajo el agua es mitología, es una leyenda, y ciertamente creo que lo que descubrimos es que la mayoría de leyendas, mientras sean eso, tienen algún tipo de raíz en la verdad. La búsqueda de Beverly la lleva a lo profundo. Colecciona muestras del lecho marino. Estas le dan una ventana única al pasado. Tenemos depósitos de tsunamis que se conservan bajo el agua, y entre estos eventos que vi frente a las costas de Israel, está un evento que tiene 3.500 años de antigüedad. Las muestras nuevas de Beverly parecen respaldar la idea que hubo un tsunami masivo en el Mediterráneo. Parece que esta catástrofe la relaciona con la erupción volcánica de la isla griega de Tira, a la que también se le conoce como Santorini. Estas son muestras que se sacan a 1.000 kilómetros del lugar de la explosión, lo que significa que las olas, el tsunami que ocurrió después de la explosión, alcanzó hasta el límite del Mediterráneo oriental. Esta ola pudo inundar porciones de islas más cercanas a la erupción, como la isla griega de Creta, que está a un poco más de 100 kilómetros de distancia. Es posible que el mar se tragara a muchos de los minoicos que vivían allí. Y Beverly cree que la tragedia que golpeó a este pueblo podría ser la inspiración detrás de la Atlántida. El propósito de ir a Creta es comprender cómo se extiende a través del Mediterráneo, qué tan grande fue esa ola y qué significaron para las personas que vivían en la época. Beverly no es... La arqueóloga Sandy McKillibray estudia la civilización que floreció aquí hace 4.000 años. Los minoicos, como los atlantes, fueron una sociedad súper avanzada que construyó palacios increíbles muy avanzados para su época. Pero hasta hace poco había poca evidencia que sugiriera que alguna de estas civilizaciones quedara hundida por un tsunami. Tomamos muchas muestras por todo el sitio y encontramos que eran depósitos mezclados de arquitectura mixta y cerámica rota, y huesos, y simplemente no podíamos entenderlo. Diciembre 26 de 2004. El tsunami del Día de las Cajas impacta. Mueren casi 250.000 personas. Esta Atlántida moderna le da a Sandy un conocimiento más fresco. Creo que uno de los principales factores que nos hace investigar la teoría del tsunami fue el Día de las Cajas de 2004. Al ver en televisión esas escenas increíbles del tsunami y ver lo que quedó después. Los restos parecen ser el equivalente moderno de los artefactos revueltos en Creta. La tragedia le confirma a Sandy que la mayor parte de la costa de Creta quedó bajo el agua. Los pueblos minoicos destruidos por una ola asesina, como la Atlántida. Creo que lo que vimos con la investigación del tsunami y al ver la historia de la Atlántida, que de hecho esta pudiera ser un reflejo de la experiencia, estas podrían ser historias que se transmitieron y que luego se convirtieron en este mito de la Atlántida. Universidad Southampton Solent, tanque de hidrodinámica.
Beverly visita un tanque de hidrodinámica en Inglaterra. Quiere tener una idea más clara del nivel de devastación que impactó a la Creta minoica. Fíjalo bien, luego le lanzaremos olas. Estudios recientes sugieren que la ola que ella cree impactó Creta tendría que ser de más de 6 metros de alto. Cuando estas olas a escala impacten el modelo, Beverly sabrá si este tsunami podría arrasar o no con los pueblos minoicos de la costa. El agua entra, fluye por las calles, pasa entre las edificaciones, recoge material a lo largo del camino de todo lo que encuentra, ya sea cerámica, basura, y cuando sale se tiene ese flujo de residuos. Entonces, lo que podemos ver con los modelos es que se tiene mucha devastación en estos edificios. Este experimento muestra que pudo hundir pueblos. El impacto sobre esta civilización increíble pudo ser inmenso. Esta experiencia pudo quedar grabada en las memorias de los minoicos y se pasaron durante generaciones. En realidad, siento que tengo una idea de lo grande que fue este evento, que estas evidencias que tenemos a lo largo del Mediterráneo Oriental y que vimos en el norte de Creta nos muestran que la ola fue catastrófica, fue enorme y que tuvo un gran impacto en la civilización, y de ahí fue de donde surgió el mito de Atlántida. Beverly busca más pruebas en las ruinas de Creta. Si los minoicos inspiraron la historia de la Atlántida, debería haber más similitudes entre su civilización y la descripción de Platón sobre la sociedad perdida. Esto es Knossos, el corazón de la civilización minoica. Y este edificio está en el centro de Knossos. Es lo que conocemos como el Palacio, y alrededor hay una ciudad enorme. El Palacio Real en Knossos fue un edificio que no tenía igual en el mundo antiguo de la época. Aquí hay un edificio de varios pisos con cientos de habitaciones. La opulencia es increíble. Hay que imaginar tapices, así como textiles. Esto sería algo inimaginable para alguien en Europa. Es otra pista. De acuerdo a Platón, los arquitectos e ingenieros de Atlántida construyeron una ciudad que estaba llena de arquitectura increíble y de palacios impresionantes. Los griegos antiguos sabían muy bien que este edificio existía. Y para la época de Platón, esto se mezcló con el cuento de la Atlántida. Una exploración al laberinto de habitaciones da más evidencia de que la sociedad antigua de Creta podría ser Atlántida. En el arte minoico se ve mucha iconografía bovina. Se ven vacas y toros. En la Atlántida de Platón había mucha adoración a los toros. Así que todo encaja bastante bien. Es una idea que atrapa. Una civilización antigua en lo máximo de sus poderes cae impotente ante una ola gigante. Una Atlántida verdadera. Siempre salen teorías nuevas de dónde podría estar la Atlántida, pero nunca hubo evidencia concreta. Si me preguntaran en este momento, Feder, ¿cuántos artefactos se encontraron a lo largo del globo que no se puedan explicar y tenga que ser una fuente como Atlántida? Yo diría como una respuesta honesta que es cero, nada. A pesar de la falta de pruebas reales, para algunos el encanto de Atlántida es demasiado fuerte. Involucra una búsqueda de tesoro. Si las leyendas son verdaderas, podría haber maravillas que no se pueden imaginar esperando a que alguien llegue ahí.
Mientras este equipo de científicos cree que pudieron encontrar la inspiración detrás de Atlántida en las islas griegas. En las Bahamas, estos exploradores submarinos creen que podrían encontrar evidencia arqueológica de un reino perdido. Está llena de aventura esta zona. Estamos a 100 kilómetros de los Estados Unidos continentales y descubrimos cosas nuevas constantemente, literalmente en el medio de la nada. Leslie Brown, guía buzo local, los dirige. Cuando levantan arena, encuentran algunas losas cerca de 6 kilómetros al sur de Bimini. Parece que son hechas por el hombre. Cuando escuchamos que hay algo que tiene forma rectangular, que se encuentra a 1 o 2 kilómetros de la costa, que está ahí en el fondo, siempre vale la pena investigar. Con el conocimiento local de Leslie, localizan una serie de objetos misteriosos. Están ahí, a 6 metros bajo el agua, en esta zona llena de intriga. Las losas tienen de 1 a 2 metros de largo y quizás unos 60 centímetros de ancho y tal vez unos 25 centímetros de grosor. Estas losas recién descubiertas no están dispuestas a revelar sus secretos. Pero no hay manera que el equipo se dé por vencido. Todo es misterio. Es interesante descubrir de dónde viene esto y por qué. Y qué es lo que hace aquí. Los buzos están intrigados sobre por qué la muestra fue tan difícil de extraer en una zona conocida por sus rocas suaves. ¿Qué piensas al respecto? Pensé que fuera granito, pero se siente algo liviana para que lo sea. Tal vez pizarra, pero me dices que es muy dura y la pizarra se quebraría relativamente fácil en ciertos planos. No estoy seguro de lo que es, pero lo que sí estoy seguro es que no es representativo de la piedra caliza que se encuentra en todas las Bahamas. Lo que quiero decir es que esto no es de los alrededores. Parece que el equipo encontró algo extraordinario. Si las losas no están hechas con piedra local, algo o alguien las trajo a las Bahamas. Cuando encontramos cosas como esta, rocas que están totalmente fuera de lo normal de las Bahamas, es claro que llamará la atención. En Miami, el arqueólogo submarino John Gifford analiza los descubrimientos recientes en Bimini. Pero su evaluación inicial crea más preguntas que respuestas. Al ver el metraje, fue aparente de inmediato que estaban visibles en el video que vi 2 bloques subrectangulares de piedra que no eran característicos de nada de las Bahamas que yo alguna vez vi. Parecían artificiales. Todo el banco de las Bahamas no es más que un monto gigante de piedra caliza. No hay piedra como esa que sea natural de las Bahamas. Para mí, las losas que esta expedición encontró son otra pieza de evidencia que sugiere que hace mucho tiempo aquí hubo mucha actividad humana. El mito de Atlántida continúa inspirando, intrigando y atemorizándonos. Ciertamente hay épocas cuando veo televisión por cable. Si no fuera por Gatos Psíquicos, Hitler y Atlántida, no tendrían nada para hacer programas, porque todos hablan sobre estos tópicos. No hay reportes de testigos oculares, ni ruinas, solo un relato antiguo. Pero Atlántida es uno de los misterios más perdurables de la historia. No es algo de lo que los escépticos se puedan burlar y quedar tranquilos. Uno puede ir y encontrar las pruebas uno mismo. Así que esta investigación gana impulso y salen descubrimientos nuevos.
Evidencia nueva sugiere que la historia de la Atlántida pudo inspirarse en una civilización antigua verdadera que quedó destruida por un desastre natural verdadero. Justo en el vecindario de Platón, en el mar Mediterráneo. En la isla griega de Creta, la mayor parte de la civilización minoica quedó hundida debido a un tsunami. Pero la fuente de esta ola fue una erupción violenta a un poco más de 100 kilómetros de distancia. A un poco más de 200 kilómetros de la costa de Grecia está la isla de Tira, también conocida como Santorini. Kostas Sinolakis busca evidencia de la catástrofe natural que pudo inspirar la historia de Atlántida. En el lugar del desastre. Lo que vemos frente a nosotros es esencialmente la historia de las explosiones de este volcán. Lo que vemos aquí es toda ceniza, detritos y gravilla, en unos 14 metros o 45 pies. Y todo esto sucedió en 3 semanas. Esta es la muerte de una isla. Es la erupción volcánica más grande del mundo antiguo. La explosión y la nube de ceniza destruyen casi toda la isla. La parte central de Tira se hunde en el océano. Un evento que recuerda los últimos días de la Atlántida. Esto crearía una impresión indeleble en las mentes de todos los que vivían aquí. El hecho que meses después aquí no había absolutamente nada. Y esta es la historia que se repite generación tras generación, hasta que quizá le llega a Platón de manera exagerada, y él crea el mito de la Atlántida. Kostas quiere confirmar que lo que sucedió en Tira pudo ser la base para la leyenda de Atlántida. Necesita de evidencia arqueológica. En 1967, el arqueólogo griego Espiridón Marinatos comienza a cavar en el sur de la isla. Lo que descubre bajo decenas de metros de ceniza volcánica asombra al mundo. A medida cavan en la ceniza, encuentran esta ciudad antigua. Es uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes del siglo XX. Un pueblo minoico completo capturado en el tiempo. Igual a las ruinas romanas de Pompeya. Es una ciudad que quedó enterrada en ceniza y bueno, al cavar en la ceniza se comienza a tener una idea de cómo vivió la gente hace 3.500 años. ¿Podría ser la ciudad de Akrotiri la verdadera inspiración detrás de Atlántida? Tira fue una civilización avanzada que se perdió por un desastre natural vasto, ubicada a menos de 250 kilómetros de donde Platón describió por primera vez el reino perdido. Los artefactos que se descubrieron aquí le dan más evidencias a Kostas. La manera de pensar acerca de Tira antigua es algo así como el Hong Kong del Pacífico Oriental. Este es el centro comercial del Mediterráneo Oriental. Platón describe a Atlántida como una isla llena de puertos. Y esta evidencia arqueológica parece sugerir que Tira fue un centro marítimo próspero. Pero Kostas tiene evidencia más convincente de que Tira podría ser la Atlántida, la geografía volcánica única de esta isla. Esta es una isla volcánica recién formada en la bahía frente a la capital actual de Tira. Utilizando esto como ejemplo, Kostas puede mostrarnos cómo pudo lucir la isla de Tira en tiempos antiguos. Imaginen esta isla detrás de mí, casi 10 veces más grande. Pudo ser circular, como lo es esta isla más pequeña. Alrededor había un anillo de agua y ese anillo creó un muelle natural que le daba una protección increíble, que creó toda esta riqueza para Tira. Así que la estructura de la isla es bastante reminiscente de los anillos de Atlántida.
Platón describe su reino perdido en una isla circular rodeada de anillos alternos de tierra y agua. Estudios modernos sugieren que la antigua Tira puede reflejar esta descripción. Esta es la isla actual. Esto es lo que historiadores creen que parece una erupción previa. Una masa circular de tierra con una bahía más pequeña en forma de óvalo en el centro. Una descripción que definitivamente corresponde a la Atlántida. Para el mundo antiguo, Tira fue probablemente el lugar más avanzado. Y de pronto ya no está, desapareció por completo. Es el tipo de historia que se relataría de generación a generación. En ese sentido, Atlántida estuvo aquí. Los buscadores de la Atlántida peinan el mundo en busca de pistas. La idea que una civilización antigua pudo existir no es especulación. Tiene bases en hechos arqueológicos. Se puede ir y ponerle las manos encima y verlo por uno mismo. Desde África a América del Sur, de las Bahamas al Mediterráneo, la búsqueda de pistas de dónde y qué fue la civilización perdida no deja piedra sin mover. Creo que el mito de Atlántida es el mito que continúa dando de qué hablar, que nunca desaparece. No hay evidencia sólida, solo un relato antiguo y muy poco por seguir. Investigaciones más profundas sobre teorías de la Atlántida exponen muchas debilidades y estimulan el debate. Beverly Goodman piensa que un tsunami gigante impactó la isla mediterránea de Creta y que este evento inspiró el relato de Atlántida. Podrían ser historias que se transmitieron y llegaron a ser el mito de la Atlántida. Pero, ¿qué tienen que decir los historiadores al respecto? No hay evidencia concreta que respalde la idea que Platón escuchara sobre el desastre que se dio en Creta. Como científico uno dice, es una hipótesis maravillosa y excelente, pero es todo lo que es una hipótesis que no se comprobó. Hay diferencias bastante obvias entre Creta y Atlántida. Creta no era una isla redonda, como lo describe Platón. Y hay otro problema más grande. La narrativa de Platón describe que la Atlántida desapareció, que era una masa continental enorme que desapareció en un día y una noche, y no hay evidencia que Creta desapareciera alguna vez. Está tan lejano en tantos aspectos específicos que yo, en lo personal, soy muy escéptico que haya algo que sirviera como su inspiración. A un poco más de 100 kilómetros de distancia, Kostas Sinolakis piensa que la isla de Tira es la verdadera inspiración de Atlántida. La parte central de esta isla desaparece en el mar durante una erupción masiva. Un cataclismo que pudo inspirar la historia. Pero, ¿qué hay de las demás partes del mito? Cuando el volcán estalla, destruye ese sitio muy sofisticado y muy importante. El problema es que tenemos este continente que se encoge increíblemente. Platón describe a Atlántida como una civilización del tamaño de un continente, más grande de lo que él llama Libia y Asia. Tira solo tiene 13 kilómetros de ancho. Y las dos teorías del Mediterráneo tienen problemas serios con las fechas. Platón describe que la Atlántida se hundió unos 9.000 años antes de su época. Pero se piensa que los desastres que golpean a Tira y Creta sucedieron unos 1000 años antes que él escribiera la historia. La versión de Platón es que esta isla tenía miles de años de antigüedad. Él habla sobre una historia antigua. Cuando se ve todo el panorama y unes el rompecabezas, ninguna de las piezas encaja lo suficiente para poder decir con certeza, eso es lo que inspiró a Platón.
Las teorías del Mediterráneo no resisten el escrutinio. Pero evidencia nueva de una expedición de museo reciente podría ofrecer un conocimiento fresco del mito de 2500 años de antigüedad. El equipo descubrió 2 losas cerca de la isla de Bimini. Parece que estas losas no son del tipo de roca que se encuentra en las Bahamas. Para estar seguro, John solicita la ayuda del oceanógrafo Gregor Everly para tener una respuesta definitiva a qué es lo que encontró. Por el video submarino parece que salió de una pieza de roca que ya tenía la forma de algo. Parecía tener unos 100 o 120 centímetros y 60 centímetros de ancho. Entonces, esta es una esquina o una orilla y el exterior estaba expuesto al océano. Si tomamos un lente de mano y la vemos, y yo siempre lamo la roca para ver si es un poco amarga, hay cuarzo y también hay minerales oscuros. No es el tipo de material que se encuentra en las rocas en las Bahamas. No, para nada. Sí. Veamos, te mostraré una roca que encontramos con frecuencia en las Bahamas. Sí. Cuando tenemos las rocas duras en las Bahamas, estas son blancas, ¿sabes? Carbonato. Carbonatos. Estas son piedras calizas, sí, hoy en día. Esto simplemente no se encuentra en las Bahamas, ¿cierto? No, no. Entonces la trajeron a las Bahamas. Sí, no es nativa, con seguridad sí. Parece que trajeron las losas a la zona de Bimini. Pero nadie sabe cómo llegaron hasta ahí. El misterio se profundiza. Los creyentes en la Atlántida mantienen que aún están los restos de siglos de antigüedad de una civilización perdida bajo el océano Atlántico. Las búsquedas modernas se concentran en el infame camino de Bimini. Si se pudiera regresar en el tiempo, las cosas que vemos ahora, como el muro de Bimini, estos restos erosionados serían majestuosos, maravillas arquitectónicas preciosas en su estado original. Este equipo de buzos explora la idea de que las losas que se encontraron aquí tienen forma de que las hizo el hombre. Una vez se entra al agua, trae todo en perspectiva y amplía enormemente la confianza en la idea que en realidad podría ser el muro de un puerto o un patrón en forma de camino. John Gifford estudia el camino de Bimini desde que lo descubrieron en la década de 1960. Recuerdo muy bien que buceé en el muro de Bimini como un estudiante recién graduado y dije, vaya, esto es artificial, es Atlántida, seré famoso. Pero John logró alejarse del encanto del mito. 6 meses después tuve que decirles a mis padres que no era Atlántida. Es una formación geológica natural. La gente invariablemente dice, pero la naturaleza no hace cosas así de regulares. Y entonces tengo que decir, bueno, en realidad sí, sucede. Así es. El geólogo Eugene Sheen ofrece una toma científica sobre este lugar de Atlántida. La realidad aquí es que esto es una roca de playa que se formó cuando el nivel del mar era más bajo. Y el nivel del agua subió y ahora está completamente sumergida. Es muy probable que alguien que vea eso y no comprenda la manera en que esos tipos de rocas se forman, podrían pensar, vaya, eso tiene que ser artificial, cuando de hecho es completamente natural. Pero, ¿cómo se formaron esas losas naturalmente? Hace miles de años se formó roca de playa en la antigua costa de Bimini. El mar lavó la arena sobre y debajo de esta roca. Las láminas más grandes se quiebran en bloques rectangulares que convencen a muchos que esto es Atlántida. Pero, con solo ver a una formación similar en los Cabos de Florida, puede probar que esto es geológico, no una estructura hecha por el hombre.
Esta es roca de playa en Florida, en las Dry Tortugas, lado oriental del Cayo Loggerhead, y otros lugares donde se puede ver el mismo tipo de características, pero para mí, este con seguridad se parece al camino de Bimini. El que haya algunos escépticos que esencialmente le digan a los creyentes como yo que lo probemos, que reunamos más evidencia, muéstrenos concluyentemente, no creo que sea malo. Y creo que a medida que recabemos más y más evidencia, quedará más y más claro que de hecho, estas son estructuras hechas por el hombre. Los geólogos concluyen que el camino de Bimini está hecho de roca natural. Pero, ¿qué si manos humanas lo colocaron con un propósito? Esta expedición de buceo reciente pudo ver debajo del camino de Bimini. Ellos creen que podría haber evidencia que sugiere que las rocas se colocaron una sobre una y sobre otra. Algo interesante que se puede ver aquí es que algunas de estas piedras se amontonan unas sobre otras, y eso es muy común en el proceso de formación de las rocas de playa. Tormentas levantan las losas y las colocan sobre otra losa. No es inusual esperar algunas piedras sobre otras. A 6 kilómetros de distancia de Bimini, estas losas misteriosas desconciertan a John y al oceanógrafo Gregor Everly. Pero un análisis más cuidadoso de una capa de carbonato que se acumuló sobre la roca lo revela todo. Entonces es una línea blanca muy fina alrededor de aquí, quizá de unos 2 milímetros más o menos. Lo que sugeriría que no lleva mucho tiempo bajo el agua. Quizá unos 50 años. Bien. Máximo 100, pero ciertamente no más que eso. Bien. La muestra de la roca es evidencia de una civilización, pero ciertamente no de una antigua. La realidad de sus orígenes parece ser más mundano. Pero serviría como una excelente piedra para construir, si es que se construyera algo. Sí, como en Cayo Cad, al sur de Bimini. Ahí comenzaron a hacerlo hace unos 50 años. Sí. ¿En serio? Eso es interesante. Entonces esto podría de hecho ser posiblemente algo que se cayó de un barco hace unos 50 a 100 años, pero probablemente no sea de Atlántida. El mito de Atlántida queda desacreditado. En Tira no hay evidencia concreta que sugiera que el relato de la isla que se hundió llegara a Platón. En Creta, la idea que un tsunami la impactó inspiró este mito que continúa como hipótesis. Y no hay reino submarino en el Atlántico. No le sorprende a historiadores como Kenneth Feder. Él está seguro que el relato de Platón sobre la Atlántida nunca se hizo para que se tomara como un hecho. No es historia, es filosofía. Platón nos dice, miren amigos, esto lo invento. Atlántida no fue real, fue un argumento. Platón crea Atlántida por un motivo. Su historia cuenta de una civilización rica y poderosa que los dioses destruyeron por volverse codiciosa. Era una advertencia para sus compañeros atenienses. Platón utiliza el mito de la Atlántida como ejemplo del poder corrupto de la riqueza. Y de hecho es un cuento sobre moralidad. Muchos piensan que nuestro mundo moderno debe aprender las lecciones de Atlántida. Atlántida fue un nombre para una civilización antigua que pasó por una catástrofe terrible y ahora tenemos la oportunidad para no repetir los mismos errores. Tenemos la oportunidad de utilizar nuestra tecnología responsablemente y de cuidar a la Tierra en lugar de llevarla a su propia destrucción. La historia de Platón parece ser relevante hoy como lo fue cuando se escribió. El mito antiguo no muestra señales de desaparecer. A menos que cavemos cada centímetro cuadrado de la superficie terrestre, sequemos los océanos, cavemos cada centímetro cuadrado de los sedimentos submarinos y gritemos, oigan, no está aquí. Seguirán habiendo personas que digan, bueno, quizás desarrollaron cohetes y se fueron al espacio exterior.